Ahí está empezando la grabación. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la clase del día de hoy? Espero que la gran mayoría ya haya terminado la parte de la calculadora. ¿O alguien todavía tiene algún inconveniente con ella? ¿Sí? ¿Cómo les fue con eso? ¿Bien? ¿La acabaron? ¿Evolucionaron esas calculadoras? Me han llegado algunas al correo, no he revisado todavía las del Classroom para ver cómo les fue. Listo. Bueno, entonces asumo que ya podemos dejar ese ejercicio allí. Yo ya les estaré revisando y ya les estaré... Profe, Dígame. una preguntita. ¿Es la calculadora ya, digamos, mejorada? ¿También la enviamos o esa solamente era como para hacer el ejercicio? No, también me la envían. Envíenmela para yo comparar, o sea, cómo avanzaron esa calculadora y si todavía queda faltando algo, pues yo les doy la retroalimentación para que ustedes sepan y puedan mejorar. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Porque yo todavía me faltaban unas cosas, pero hoy tenemos clase todo el día. No, no hay ningún problema. Si todavía les falta tiempo para terminar esa calculadora, pues yo amplío un poco más el plazo si quieren hasta el viernes. Pero sí verán que no se les amontone porque ahorita ya vamos a empezar con otros ejercicios para que no se les vaya a ir acumulando. Bueno, Vale, gracias, profe. listo, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos otra vez a afrontar otros ejercicios ya un poco como más tendiendo a la práctica, lo que uno se puede encontrar allá afuera cuando ya es profesional, cuando entra a trabajar, esos problemas que normalmente uno puede encontrar en la vida cotidiana, en las diferentes empresas o las personas que de pronto los puedan requerir ustedes para construir algún programa. Entonces, yo se los voy a compartir en este momento aquí en el grupo de WhatsApp. ¿Y cuál es la idea de estos ejercicios? Primero, vamos a avanzar. En la calculadora lo que hicimos fue un ejercicio práctico en el cual pudiéramos entrar como en familiarizarnos con ese entorno de desarrollo que es el que estamos utilizando en NetBeans y también con el lenguaje Java y lo que requiere un lenguaje. Acuérdense para hacer como un pequeño paréntesis, un pequeño resumen. Todo programa que ustedes vayan a hacer en NetBeans, la recomendación es crear un nuevo proyecto. Dentro de ese proyecto hay un paquete de código donde se tiene que crear una clase principal. Todo proyecto debe tener al menos una clase principal. ¿Qué hace que una de esas clases sea la principal? Que tenga un método principal main, public static void main. Ese tiene que tenerlo por lo menos una clase para que el proyecto inicie por esa clase. ¿Qué otra característica tiene que tener? Pues si nosotros estamos utilizando la parte gráfica del NetBeans, pues él nos ayuda con ese arrastre de objetos. Hay que tener cuidado con no dañar el código generado, porque si no después ya nos queda como un poco más difícil poder manipularlo. Si dañamos ese código generado, a veces ya no nos deja abrir los archivos o bueno, ya ocurre una serie de cosas que ya se dañan. Entonces, entrar a manipular solamente la parte de los ejercicios como tal, de lo que nosotros tenemos que modificar en código y dejar ese código que nos está generando automáticamente el NetBeans para no tener problemas con ellos. Por la parte de si es un código por caja de texto, pues hay una pequeña advertencia, como él dice, de seguridad cuando utilizamos directamente el System Out Print, porque nuestro software no puede ser muy seguro por ese lado, pero no hay que tener ningún inconveniente porque estos son ejercicios de prueba. Más adelante ya veremos la parte de la seguridad para no tener inconvenientes con eso. Por el lado también de el código, pues recuerden que todo aquí es una clase, ¿sí? Eso es lo que hay que tener bien en cuenta aquí. Todo es una clase, las clases tienen métodos privados, tienen métodos públicos y tienen una naturaleza de que pueden ser estáticas, significa que yo puedo utilizar la clase directamente como lo hace la clase Math. Ella se puede utilizar de forma estática, entonces solamente nombro la clase punto y el método que yo voy a utilizar. Lo mismo hacemos con clases como string,
como doble, también podemos darle doble con mayúscula, punto y el método. Pero hay otras clases que no son de tipo estático. Cuando no son estáticas, nosotros tenemos que crear objetos de esas clases y poder a través del objeto utilizar esas funcionalidades o esas características que esa clase nos permite de forma pública. Recuerden que puede haber dos tipos, o público o privado. Si es público, puede utilizarlo otra clase o puede utilizarlo una persona directamente. Pero si es privado, solo le pertenece a la clase. Ese es el concepto que se conoce como encapsulamiento. Cada objeto tiene o abraza, por así decirlo, sus características y sus funcionalidades y le pertenecen a él. Solo lo que le permite a los otros compartir, entonces, es lo que uno pueda llegar a utilizar de esos objetos. Digamos, su celular, usted puede prenderlo, puede utilizar las aplicaciones, puede utilizar el WhatsApp, puede llamar, bueno, puede hacer una serie de cosas. Eso es lo público que el celular le deja a usted hacer con él. Pero él tiene unas funciones internas que las tiene el sistema operativo que son de tipo privado. Entonces, ese tipo de cosas si no nos va a dejar manipular el celular. Por el simple hecho de seguridad, él no le va a dejar manipular directamente la memoria RAM del celular o el disco duro, o perdón, la memoria ROM del celular, no nos la va a dejar manipular de una forma directa. Entonces, el celular tiene cosas que son privadas, solo de él, y cosas que sí nos deja manipular de forma pública. Entonces, eso ocurre también aquí en la programación con todos los objetos. Recuerden que la programación orientada a objetos es una similitud de esas cosas reales con las cuales nosotros manejamos y llamamos objetos en la vida cotidiana, lo que siempre utilizamos para una cosa o por la otra. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en claro aquí. Entonces, los ejercicios que yo le acabo de compartir ahorita en el grupo de WhatsApp de donde están la gran mayoría, son ejercicios para que otra vez retomemos esa primera idea del objeto. Se los voy a compartir aquí para mostrarles. Ya está allá, pero se los voy a mostrar aquí también. ¿Listo? Estos son los ejercicios, creo que son 13 si no estoy mal. Voy a ir hasta el final para verificar. Sí, exactamente, son 13. 13 ejercicios ya, como les digo, un poco más cotidianos, como un poco más tendiendo a lo que uno se pueda llegar a encontrar allá afuera cuando tiene que hacer algún programa. Entonces hay uno, cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, el primero nos dice empleados. Entonces, el típico software que trata de manejar, administrar la información de los empleados de la empresa y ahí está una pequeña descripción de lo que el programa tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Diseñar y codificar, vamos a hacerlo en dos partes. Ahorita, en esta primera franja de la mañana, desde las 11 hasta la 1, solamente nos vamos a concentrar en diseñar. Muchos les encanta acelerarse y les fascina ya de una a abrir el NetBeans y colocar la primera línea de código o a abrir el proyecto. No. Primero, recuerden, yo les dije desde las primeras clases, hay que pensar antes de actuar. Entonces, el pensar es el diseñar, el analizar y el actuar es el codificar y probar. Entonces, ahorita en esta primera franja solamente vamos a analizar y diseñar. La solución para resolver cada uno de los siguientes problemas. Recuerden que los programas, el software, lo que viene es a resolver problemas que uno se enfrenta en la vida real y que los vamos a resolver a través de esta máquina que es la computadora, nuestra herramienta. Vamos a construir un programa para que ayude a resolver ese problema. Entonces, aquí abajito está descrito los problemas que tienen las diferentes personas y que vamos a resolver a través de estos programas. Tratar de refinar sus soluciones de acuerdo a los algoritmos adecuados. Recuerde que todo problema tiene una infinita cantidad de posibles soluciones. Trate de encontrar el algoritmo que es mejor tanto para la persona que va a utilizar el programa como para usted como programador. Entonces, tratar de encontrar un equilibrio entre lo mejor para ambos y tratar de encontrar esa solución óptima, la ideal, con la cual todos quedemos contentos, el que programó y el que lo va a usar. Entonces, recuerda, aquí les vuelvo a colocar, recuerden que el método general de resolución de problemas siempre tiene estas fases. Analizo el problema, entonces lo leo, lo entiendo. Si hay algo que no me queda claro, pregunto.
En este caso, como no estamos haciendo directamente con el cliente, sino que esto es un estudio de casos, un estudio general de algunos casos que por lo general se encuentran, si tienen alguna pregunta que no entiendan de algún ejercicio, me lo preguntan a mí y yo se los aclaro. Luego de que ya entendemos cada uno de estos ejemplos, recuerden, yo les hice un pequeño cuadrito, la forma en la que yo analizo cuáles son entradas, cuáles son procesos, cuáles son salidas. Esa es la parte del análisis que hay que hacer. Ya que yo lo entiendo, entonces ya paso al diseño del algoritmo. En el diseño del algoritmo, pues ya vamos a incluir las clases, ¿sí? ¿Qué clases voy a definir? ¿Una sola clase? ¿Varias clases? ¿Qué características va a tener? ¿Cuáles van a ser sus atributos? ¿Cuáles van a ser esas funciones? ¿Cómo se comunica una clase con otra? Eso es lo que vamos a hacer en la parte del diseño. Entonces, ahí es donde uno ya dice qué tipo de programación voy a utilizar, porque puede ser programación estructurada, la que ustedes habían venido viendo, es programación orientada a objetos, la que vamos a hacer ahorita, otros tipos de programaciones como orientados a la web, programación cliente-servidor, bueno, esas no las vamos a tocar. Entonces, aquí en el diseño es donde ya entra a influir la parte de la programación, el tipo de programación que estamos seleccionando, que en este caso es orientado a objetos. Entonces ahí en el diseño, ustedes van a crear clases de las cuales van a heredar esos objetos para que funcione el programa. Entonces ahí yo espero que ustedes me digan, vamos a utilizar estas clases, tendrán estos atributos y estos métodos. Y se van a relacionar unas con otras, porque las clases tienen que relacionarse, porque si no, no hay nada. Si cada cual es un mundo aparte, no va a solucionar el problema, que es lo que queremos. Entonces, eso falta en la parte del diseño. Y hasta ahí vamos a llegar por esta primera franja de clase, que es hasta la 1. Análisis y diseño. Eso es lo que quiero que ustedes me construyan de estos ejercicios que tenemos aquí. Después ya vamos a continuar con la otra parte, que es codificación, eh, compilación, ejecución, verificación, pruebas, documentación, todo eso ya lo vamos a ver de aquí para acá después. Lo que vamos a hacer ahorita es solamente análisis y diseño. Entonces, ¿cuál es la metodología que yo espero que sigamos? En esos grupos de trabajo donde ustedes ya se conocen, ya saben con quién trabajan, cómo trabajan y que sí funcionan, analicen estos 13 ejercicios que tenemos aquí, hagan su análisis, construyanlo. Quiero ver esas tablitas en una hoja de papel, en un documento de Word, en PowerPoint, en Paint, en lo que a usted le quede más sencillo, ¿sí? Analicen, construyan cuáles son las entradas, cuáles son los procesos, cuáles son las salidas, entiendan el problema como un sistema y analicen cuál es la mejor solución para ese problema. Luego me construyen el diseño, clasecitas. ¿Qué clases va a tener cada uno de estos ejercicios? ¿Cuáles son esos atributos y cuáles son esos métodos? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Tienen alguna pregunta allí de lo que vamos a hacer? Profe, buenos días. Una preguntita. Ujú. ¿De los 3 ejercicios hay que hacer? ¿O Sí, el empezando del análisis primero? y el diseño. El análisis y el diseño de los 3 ejercicios. Tenemos 2 horas, bueno, ya no tenemos 2 horas, tenemos 1 hora y 40 hasta la 1 para hacer ese análisis. Si ustedes creen que es mucho, si quieren lo partimos en 2, hagámoslo, entonces no hagamos los 13 y de pronto ya nos queda muy pesado porque las 2 horas ya se nos fue una parte de allí. Hagamos los de la primera hoja, hagamos el análisis de las 4 primeros, ¿sí? Analicemos, concentrémonos en los 4 primeros y después trabajamos los demás, ¿sí? Dejémoslo así. Análisis y diseño de los 4 primeros ejercicios. Bueno, para que los trabajemos ahorita en este tiempo. Profe, ¿la actividad de ahora es en grupo o individual? No, la idea es que trabajen en grupo. Si ya definitivamente usted ve que le queda muy complicado por toda esta logística de lo virtual y no puede hacer un grupo, entonces ya lo trabaja individual. Pero la idea es que lo trabajen en grupo porque cuando uno trabaja en grupo, pues el trabajo también le queda menos pesado. Entonces ya son 4 ejercicios y entre todos piensan más cabezas que uno, entonces es más sencillo. Profe, ¿y cuántos máximos por grupo? A mí no me gusta poner límite,
Pero normalmente yo digo que 4 es perfecto para manejar. Hay suficiente gente para trabajar y no hay demasiada para enredarse. Pero si ustedes dicen que trabaja muy bien 6, pues por mí no hay problema. Eso sí, se supone que entre un grupo más grande hay más personas. Uno espera que el trabajo sea más pulido, ¿no? Porque hay más gente allí que le puede estar colocándole ganas y haciendo que las cosas se vean y funcionen mejor. Recuerden, solo es análisis y diseño, nada más. La codificación la vamos a hacer después. Ahí en el grupo hay un compañero que dice que está buscando grupo. Entonces recuerden, ahí como para dejarlo, el análisis desde el enfoque de sistemas, entrada, procesos y salidas. Y el diseño, pues utilizando esos diagramas de clase, lo que nosotros hicimos, esos cuadritos que decía nombre, el siguiente cuadrito atributos y abajo los procedimientos o los métodos que tiene esa clase y cómo se relacionan unas con otros. Como en diagrama UML, profe. Exacto, con el diagrama UNML, es un estándar, entonces utilicemos ese diagrama. Ah, bueno. Ujú. Sí se ve ahí. Sí, ahí se ve, muy bien. Ujú. Listo, entrada, información de los empleados. Listo, por ejemplo, el nombre, el género, la fecha, el año, el salario. Identificar. Ajá, proceso, calcular la edad del empleado, calcular tiempo, calcular prestaciones, salida, mostrar información en pantalla, edad del empleado, tiempo laboral, prestación. Listo. Ahí lo único es que en la entrada pues no era necesario todavía armar el cuadrito, ¿no? Pero sí, Ah, más o menos eso es lo que se busca, hacer entradas, procesos y salidas de cada uno de los ejercicios. Ya el cuadrito de las clases es en el siguiente, que es el diseño, ¿no? Recuerden que hay que hacer análisis y diseño, las dos cosas, pero de resto ahí está bien. entonces este pedacito lo disminuyo y en diseño ya le pongo el cuadrito En tal diseño cual. ya va el O sea, cuadrito, la clase empleados, que tiene un nombre, un apellido, eso va es en diseño. Mire, ¿dónde está? Mire, aquí tenemos el de los, el de los empleados. Ahí. Eso es lo que yo les digo, por ejemplo, allí tú tienes empleados. Para mí, para ese primer ejercicio, empleados está muy bien, tiene los atributos que es nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, fecha de ingreso y salario. Y abajo están los métodos, dice ingresar datos, calcular edad, calcular antigüedad, calcular prestaciones, salario total, ese salario total que es un método, le faltaría los paréntesis entonces, ahí en salario total de pronto. Ah, cierto. Listo. Ahora sí, la otra de aquí al lado es la que no sé qué hace allí. ¿Qué hace esa otra clase? No, esta es para hacer otra clase, esta es para hacer la otra ya. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Miren si en verdad es necesaria otra clase. O sea, para mí, de acuerdo a lo que tú me estás mostrando, esa clase empleado ya tiene todos los atributos y tiene los métodos para desarrollar el ejercicio. Entonces, no forcen otra clase si el ejercicio no da para otra clase. Si te da solo para empleados, bien. Si no, no es necesario otra adicional. O sea, aquí ya no podemos hacer o qué. Pero ¿qué otra clase haría allí que interactúe con empleados? ¿Cuál sería la otra clase? Ah, no, pues no hay. No, yo veo que aquí ya tienes toda la información y aquí tienes los métodos que va a desarrollar y entregar los datos. Entonces yo ya no le veo otra clase allí. Ah, ya. ¿Sí? Eso. Pero hasta ahí ya está bien, ¿cierto?
Sí, a mí me Sí. parece que con empleados, tal y como tú la definiste en este momento, con empleados ya sería más que suficiente. Ah, ya vale, profe. Gracias. Bueno, Tengo una duda. sí, claro. A ver. Eh, es lo que le estaba mandando al WhatsApp, ¿no? Ajá. Lo primero está bien, ¿no? Sino que Sí. en lo segundo, pues como no hay otra forma, otra clase que esté en el ejercicio, pues creo que solamente va una. Ujú. Y aquí en este diagrama hay que incluir pues las variables, o sea, qué tipo son también, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y va lo mismo del proceso, o sea, mostrar resultados o esto se elimina al Mostrar final resultados como un o proceso solamente de la llega a estar? clase. Sí, si quieres puedes dejarlo porque tú tienes recibir información como un proceso. Entonces está bien que mostrar resultados también lo sea. Sí, está bien. Eso ahí Entonces, depende del diseño de cada uno, cómo después lo vamos a pasar a codificación. Si tú lo vas a colocar como procesos aparte, no hay ningún problema, ahí están bien. listo, profesor. A ver. Listo. Entonces, solamente esto es lo que hay que hacer con los que siguen, con los cuatro, ¿no? Exacto. Ese sería como el resultado, lo que hay que hacer con el primero, entonces hay que hacer lo mismo con el segundo, el tercero y el cuarto. Ujú. Ya, listo, profe. Bueno, Ahí ahorita analicen. Hay unos que sí van a necesitar más de una clase y otros que con una clase es más que suficiente. Ahí tienen que ver ustedes, dependiendo del ejercicio, cuántas clases van a necesitar. Listo. Listo. Acá tenemos la entrada, el proceso y la salida. Ajá. ¿Listo? Ahora Listo. le muestro las tablas. Ujú. Ajá. Ah, ya, colocaste la clase con el tipo de datos y enfrente un ejemplo de un objeto. Listo, está bien. Ujú. ¿Sí? Sí, ahí Ahí, está bien. ahí está bien. Sí, ahí está bien el primer punto. Ajá. Listo, profe. Gracias. Bueno, Pantalla para saber si estamos de acuerdo. sí, claro, compártela, a ver, revisemos, ¿qué pasa? Ya, ¿dónde está? Ah, este de aquí. Listo, así sería como la tablita que hacíamos para las entradas, procesos y salidas, el análisis de información para validar y la Ajá, tabla. sí. Ajá, listo, ahí va bien. Ya, ¿qué más falta? Que no lo tengo claro. Porque acá, a ver. Visualizar datos, calcular edad, calcular antigüedad, calcular prestaciones. Salida de la resta de edad y antigüedad y porcentaje de salud y pensión. Ajá. Información del empleado, ¿no? Faltaría ahí en salida, ¿no? Porque dice mostrar los datos básicos del empleado en un mensaje en pantalla. Entonces ahí en salida falta información del empleado. Ese es el que estaría faltando. La edad ya estaría, la antigüedad también y las prestaciones. Listo, ahí ya estaría en la salida. Ujú. Acá los métodos y los... Nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, sueldo básico, salud y pensión. Salud y pensión, bueno, sí, porque esas después se van a calcular. Ajá. Calcular la edad, calcular la antigüedad, calcular salud, calcular pensión, mostrar información. Listo, sí, ahí está bien. No son porque estos de aquí van porque parece esos no los pides y no pasas los ¿dónde están? Ahí ya. Gracias. Listo. Profe, entonces así mismo se hace el proceso con las otras cuatro, ¿cierto? ¿Cómo? Así mismo se hace el proceso con las que restan, ¿no? Claro, así mismo hay que hacer para las otras cuatro, ver cuáles son las entradas, el proceso, la salida y luego diseñar las clases que van a conformar ese ejercicio. Puede ser una clase o pueden ser varias. Eso ahí ya depende de cómo lo decidan trabajar.
en el mismo diagrama hice el análisis, pues, Ujú. para más fácil, no sé si ahí está. Las Va a ser punto. entradas son nombre, apellido, género, año de nacimiento, fecha de ingresos, salario básico, valor de salud y valor de pensión. El proceso sería mostrar datos, calcular la edad del empleado, calcular la antigüedad y calcular prestaciones. Y las salidas son la información otra vez, la edad, la antigüedad y las prestaciones. Listo, ahora sí, este es el de clases, ¿no? Salario, Sí. antigüedad, prestaciones, fecha de ingreso, valor de salud, valor de pensión. Es que acá está empleado. Nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, edad. Ujú, listo. Listo. ¿Cómo se relacionarían esas dos clases? Verá, ¿no? Entonces, o sea, yo primero hice una clase, ¿qué es? Un método privado, Ujú, sería el de editar. Digamos que ajá. solo lo puede editar, pues, esta clase, digamos, es solo esta clase lo puede editar, no puede tener acceso a esta otra. Claro, la pregunta es cómo se relaciona una clase con otra. Sí, tiene que haber una relación a Entonces, través de algún método o a través de, o que esta es está de la dentro de la herencia, otra. es de la herencia, sí, es de la herencia. No, pero Esta no es vaina herencia, porque entonces si datos empleado heredara de datos laborales, entonces tendría me todo falta el lo que método tiene. acá, ¿no? Yo lo que haría es un objeto dentro de datos de empleado, aquí abajito después de edad, haría un objeto de tipo datos laborales, por ejemplo, datos de Ah, este empleado, ¿sí? Y y entre ahí ya tiene paréntesis, todo lo en que vez tiene este de de, acá. sí, un objeto dentro de ese, yo lo relacionaría de esa forma. O sea, Ahí, sería puede ser datos datos, laborales como lo tengo la clase, ¿no? sí, ¿O puede no? ser datos laborales, y entre paréntesis, la clase sería datos laborales, no sería un entero o una cadena, sino de tipo datos laborales. Eso, algo así. Ujú. Sí, ahí O sea, estarían las dos clases relacionadas. Sí, porque herencia no es. Recuerden que cuando es herencia, toda la información que tendría datos laborales se va a datos de empleado y no es así. Es como un objeto de esa clase. Claro, ahí está bien. Ujú, es otra o sea forma de que entender. estas características que tiene las adquiere datos empleado, ¿no? Sí, exacto. Ujú. A través de ese Ah, objeto las adquiere las características que están allá y puede tener acceso a los procedimientos que tú definiste allá o abajito sea, de datos los laborales. mismos métodos los tiene acá, pues no hay necesidad de que los vuelva a escribir, ¿no? No, porque el objeto tiene los métodos adentro de sí. Entonces, cuando usted se trae un objeto de datos laborales, se trae todo, los datos y los métodos que tiene. Entonces, ya están ahí, no tienes que volverlos a colocar. Ah, ok, eso era todo. Gracias. ¿Listo? Acá. Ajá. Es que en lo de la cuenta sí estoy como confundido. Ujú. Pues no sé si sea así A ver, o entradas, nombre, cédula, tipo de cuenta, tipo, tiempo de la cuenta, ajá, tipo de transacción, retirar o entonces sí le depositar. cuento. Listo. Proceso, recibir la información, determinar el tipo de cuenta, calcular saldo, determinar tiempo, mostrar resultados. Y salida, los datos del cliente, el saldo de la cuenta y tiempo de consulta. A ver, tiempo de consulta. A ver, déjame revisar el Es que ejercicio. no, ¿cómo fue esto de otra manera? A ver. Y el tiempo transcurrido. ¿Cuánto Eso. tiempo ha transcurrido? A eso te refieres con tiempo de consulta. Ujú. Listo. Ujú. Ahora sí, cliente. Tienes dos clases, una es cliente y otra es tipo de cuenta. Entonces, nombre, cédula, tipo de cuenta. Eso, ahí era que yo te decía, ese tipo de cuenta no es entero, es de esta clase que se llama tipo cuenta. Entonces, entre paréntesis, en vez de entero, iría tipo cuenta. O sea, así si es en ese sentido Sí, ese, o sea, o ¿qué estás diciendo? Que dentro de cliente, que es una clase, va a haber un objeto que se llama tipo de cuenta y que ese objeto tipo de cuenta pertenece a otra clase que está aquí al ladito, donde dependiendo del número puede ser de ahorros, de corriente o CDT. Así sería como más o menos la forma de relacionar las dos. claro, ahí pues lo que en el ejercicio decía pues que depende y que se manejan diferente, decía, no sé si Profe, ahí tengo una duda. Ajá.
Es que en el ejercicio dice que de acuerdo a las cédulas se sabe identificar la cuenta. Eso también era cierto. ¿No sería al revés? O sea, ¿en tipo de cuenta no iría la cédula del cliente? Puede ser, o sea, es que las clases son como los programas, dependiendo de cómo ustedes las vayan a diseñar. Ahora hay que encontrar la mejor forma o el mejor diseño para que el programa resulte mejor. Entonces, o puedo hacer que el cliente tenga un objeto tipo cuenta, o puedo hacer que tipo cuenta tenga un objeto cliente. Aunque a mí hacia el otro lado no me suena mucho, porque ¿cuántos clientes pueden tener cuentas de ahorros? ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será de esa forma o de la otra? A mí me parece que sí está mejor relacionada que de la otra forma. Sí, así nomás. Sí, sí, porque si yo creo un objeto tipo cuenta de ahorros y ahí meto a todos los clientes, eso se me hace muy grandote ese objeto. En cambio, yo creo que al revés, que cada cliente tenga su cuenta, entonces ya, a mí me parece así, pero se puede diseñar al otro lado, eso no hay problema. Listo, ahí sí, ahí a mí me parece que ahí ya estaría bien. ¿Qué otra duda tienes? Con el tercero. El tercero, ese eh, es el que calcula los volúmenes, no. A ¿no? ver. Yo tengo entendido, a ver, voy Oh, a ir sí. al tercero. Es de Un los triángulo. lados, creo que es. Dice que hay un triángulo y que se quiere manejar ese triángulo, que es una figura geométrica que tiene tres lados. Tiene un color de relleno y un perímetro. A ver, y entonces tú lo tienes aquí. Entradas, color de relleno, color de perímetro, los tres lados, listo. Proceso, recibir información. A ver qué más dice. Déjame, sigo leyendo el ejercicio. Mostrar los lados del triángulo en una ventana de mensaje en pantalla, calcular el perímetro, la altura y calcular el área. Entonces ahí nos está dando las salidas, que debe ser datos del triángulo, perímetro, altura y área. ¿Sí? Sí, a mí me parece. Sí, Ahí está porque bien. ahí lo que se refiere de lo del teorema de Pitágoras es solamente para calcular la altura. La altura, Pues exactamente. no creo que sea necesario colocarlo ahí. No, no, el teorema ya es para aplicarlo al momento de calcular, de hacer el proceso. Claro. Entonces hay que aplicar esa forma. Listo, y aquí dice triángulo equilátero que va a tener los atributos de color de relleno, color de perímetro, lado 1 y lado 2. Yo le pondría el lado 3. Sí, no es una Sí, sí, entrada, pero eso se es va lo a que ahorita calcular. estoy. Es un Sí, solo falta el lado lado. 3. No es un Lado solo 3. lado. Si tiene los tres lados, no quedaría solo pedir un lado. Bueno, como es un equilátero, ¿sí? Entonces se supone que todos los lados son Entonces le reales, adiciono. son iguales. Entonces sí podría colocarse uno solo. Claro, lo que dice el compañero es cierto. Por la naturaleza del triángulo. Un equilátero, todos los lados son iguales. Acá, pues también, ¿no? Cierto. Claro. Y entonces solo Claro, aquí me colocar, confundí por lo que decía rectángulo. claro. Ujú, ujú, cierto, tiene toda la razón. Ajá, sí, ahí queda mejor. Listo, recibo la información, calculo hipotenusa, perímetro, altura, área y Profe, resultados. Listo. también yo para indicarle el segundo. A ver, muéstramelo, claro. Espera un momento. Listo, gracias, profe. Ya, Bueno. listo. Acá está, profe. Información Ah, del cliente. a ver. Ajá. ¿Me vas a mostrar lo de arriba, las entradas o Sí, sí, ahí? a ver, pues Ajá. para que vea. Revisemos desde arriba. Listo. Cliente tiene su información, ajá. Tiene su cuenta y hay una información de la cuenta y un tiempo que lleva la cuenta. Listo. Procesos. Mostrar datos del cliente, calcular el saldo teniendo en cuenta el tipo y tiempo que ha transcurrido. Esos dos me parece que son lo mismo. ¿Cuál? Calcular saldo de la cuenta con calcular el saldo de la cuenta teniendo en cuenta su tipo y su... Son iguales, ¿no? Profe, es que aquí pide. Claro. Ah, ya, ya. Acá en el ejercicio pide. Calcular el saldo de Calcular la cuenta mensual. Si la cuenta es de ahorros, gana tanto, listo. Calcular el saldo de la cuenta y teniendo en el cuenta... tiempo que ha transcurrido. Ah, listo, listo. Bueno. Ajá. Salida, indicar información de la cuenta, indicar saldo, indicar el saldo teniendo en cuenta el tipo. Listo, ahí está bien. Ajá. Listo, y acá tenemos. La información del cliente que va a tener un nombre y una identificación.
y uno que diga ingresar datos. Y ahí está la información de la cuenta, que tiene un ID, una identificación que es la del cliente, listo. Tipo de cuenta y tiempo de cuenta. Calcular saldo mensual de la cuenta, definir tipo, tiempo del dinero en la cuenta. Ajá. Tiempo del dinero en la cuenta. Bueno, ya. Lo veo muy ¿Sí? largo el nombre. No, estaba pensando en una forma de ponerlo ¿Qué, más qué cortito. podría? Eso es lo que estoy pensando. Tiempo del dinero en la cuenta. Como más cortico porque ese nombre está como muy largo. No, dejémoslo ahí, no hay problema. Después si, Sí, sí está nos bien. pone, si nos pone problema ya, él ya va por muy largo el método y ya le cambiamos el nombre. Listo, información, aquí hay un ejemplo del nombre de una persona, identificación, ingresar los datos. ¿Sí? Ahí está bien. Ujú. Ah, listo. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces ya son las 12:55. Bueno, yo creo que por ahorita ya dejamos allí. Recuerden, no se olviden de enviármelo. Es uno por grupo, por ahí me preguntaban, ¿lo enviamos todos? No, con uno que lo entregue es más que suficiente. Eso sí, el que entrega tiene que decir, yo presenté trabajo con estas Disculpe, personas. profe, no hemos acabado todavía. Nos falta No, el cuarto. no hay problema, lo terminan y me lo adjuntan. La actividad en el COES está abierta, o sea, no la voy a cerrar ahorita a la 1, los siguientes ¿Hasta qué están. hora más o menos tenemos No, tiempo? lo tienen para entregarlo de aquí hasta el otro martes, eso no hay ningún problema, pero la recomendación es que no se acumulen de trabajo, lo que siempre Ah, les digo, listo. traten de entregarlo lo más rápido posible. Eso es. Bueno, muchachos, entonces ya nos vemos ahorita más en un ratico. Vayan a Un descansar. minutito solamente como para que Gracias, no profe. sé Hasta si luego. puedes. No te Bueno, graba. Hasta luego, profe. hasta Gracias. luego. Hasta luego, Hasta profe, luego, profe, gracias. gracias. Gracias, Profe, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. porfa, regáleme un minutico, ¿vale? Me ayuda a pillar una cosita y ya. A ver, cuénteme. Gracias. Digamos que más o menos quedaría así, o es que lo que me preocupa es, no sé, de pronto que estos datos se repiten en cada una, pero pues los comportamientos son distintos, entonces ahí debería ser algo, déjalos ahí. Yo, viendo este diagrama, lo que haría es que cuenta es una clase madre que le hereda de ahorros, corriente y CDT. Yo haría esa herencia allí, entre cuenta, ahorros, corriente y CDT. Porque cuenta es como el concepto genérico y dependiendo de cada tipo, pues tiene unas características diferentes, ¿sí? Entonces yo las enlazaría como herencia. Cuenta le hereda a las otras tres. Así lo haría. Y un cliente está relacionado con una cuenta. Así es como sería más o menos la relación. Ujú. Entonces, aquí con estos gráficos que tú tienes, ¿cuál es el de herencia? No lo logro ver. Ahí revísalo cuál es el de herencia y le haces el enlace. Así sería. ¿En cuál? Es uno de esos. A ver, colócale en alguna parte, tiene que decir herencia. Más abajo. No, en estos de aquí, en esos que son palitos nomás, en los que son palitos nomás, unos como unos palitos con unos símbolos, sino que a mí me queda, ese no, ese es actor, el que sigue al lado. No, estos son otros. ¿Dónde están las conexiones? Ah, acá abajo están, estas son. ¿Qué sigue pasando para allá? No, este es un mensaje, un nombre, un padre y un hijo, ahí está, parent and children. Entonces la parte de padre es cuenta y la parte de hijo es ahorros y asimismo otra relación con corriente y otra relación con CDT. Eso, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo les tienen las otras? Y entonces ya no había ahorros corrientes y CDT, sino digo, saldo y tiempo. Porcentaje, cliente y cuenta, cliente. Yo le mandaría cliente arriba a cuenta, porque recuerda que lo que tiene cuenta lo heredan las otras. Entonces yo sacaría cliente y cuenta de abajo, de corriente y de ahorros y de CDT, y se los mandaría a cuenta. Eso le colocaría. No, el porcentaje. ¿Cómo? Perdón, se me cortó la última. A ver, cliente y cuenta los sacaría de ahorros, corriente y CDT y se los colocaría a la de arriba que se llama cuenta, a la clase madre, a esa le colocaría esos campos. Ya. Ajá. Eso, allá arriba va cliente y cuenta.
No es string ahorros corriente, no, eso quítale. Eso que dice string ahorros corriente CDT, eso no. Solamente cliente y cuenta. Los primeros, esos string, quítaselos porque esos no irían. Eso ya dependiendo de cada una, pues ya se sabe qué es. Esos primeros, quítaselos. Eso, muy bien. Cliente y cuenta lo va a tener, no importa si es de ahorros, si es corriente o si es CDT. Ujú. Listo. Y Saldo no. entonces, este porcentaje es el que no sé si dejarlo allí o cada cual tiene su porcentaje y este No. lo dejo. No, en cuenta tiene que estar lo que es igual para todos y el porcentaje es diferente abajo. Entonces, ese quítaselo allí y déjaselo arriba, déjaselo a cada uno. Ujú. Cada uno dependiendo, entonces tiene su porcentaje. Es muy bien. Entonces, el hecho de heredar de arriba de cuenta, ellos reciben esos otros campos, todos tienen esos campos, lo comparten y lo que cambia es el porcentaje. Ese sí ya es de cada uno de ellos. Ujú. Ah, vale. Listo. Ujú. Y Ahí acá ya. la relación, la otra, ¿cómo era que se llamaba? Perdón, la que no es de herencia, sino de... La otra de herencia es de mensaje. Por ahí había en esos mismos. O sea, entre cliente y cuenta de una de mensaje nomás, de conexión. A ver, por ahí estaba. A ver, esa es. No, más ¿Este acácito. dispatch? Sí, ese puede ser entre cliente y cuenta. Eso. Y el de padre e hijo se lo conectas a cuenta también entre ahorros y CDT, ¿no? Ahí falta conectar esas otras dos. Solamente está conectado ahorita corriente. No sé, bueno, los arreglo ahora. Gracias, Sí, profe. esto ya lo sacamos. Listo, no hay problema. Entonces ya nos vemos más tardecito. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias.